Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante como lo es la planificación nacional y de la mano con las políticas públicas. Para ello voy a empezar con una pregunta. ¿Es verdad que se evidencia la planificación nacional en el país o simplemente se ha quedado en papeles? Em, Thais, te cedo la palabra. Hola chicos, qué gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación para participar sobre y dar nuestras opiniones sobre este tema de las decisiones públicas en el Ecuador, que si se las realiza, se las lleva a cabo o simplemente se quedan en el papel. Bueno, para comenzar chicos, es importante recordar que la planificación en el Ecuador no solo es una herramienta técnica, sino una función estratégica del Estado. Recuerden que la Constitución del 2008, en su artículo 280, establece que el Plan Nacional de Desarrollo es de cumplimiento obligatorio para el sector público. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda la decisión política debería estar alineada a este instrumento. Como nos señala Friedman, la planificación es un proceso donde el Estado define el rumbo del desarrollo y orienta la acción colectiva para alcanzar objetivos nacionales. Ahora tú, David, ¿qué opinas sobre esto? Mm, bueno, buenas tardes con todos, chicos. Gracias, Darío, por la invitación. Eh, Excelente enfoque, Thais. Me voy a basar a lo que te referiste. Suena muy bien la teoría, ¿no? Pero si nos adentramos en un contexto nacional, la pregunta de fondo es si realmente se cumple estas propuestas, porque tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que dice o que se enmarca en la Constitución y otra lo que vemos reflejado en la práctica. Tenemos datos de la CEPAL del año 2018 que nos dicen que uno de los mayores problemas en América Latina es que los planes nacionales se convierten en un documento únicamente de referencia simbólica, más no unas guías reales para la asignación presupuestaria de los proyectos. Cabe recalcar, ¿no? Que al menos específicamente en Ecuador hemos tenido múltiples planes, pero la mayoría de estos no se llegan a cumplir debido a que los gobiernos cambian y cada uno impone su propia visión y dejan a un lado la continuidad de los proyectos previamente planteados. Adrián, ¿qué te Este, parece este enfoque? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Si bien esto es cierto, también hay avances que no podemos ignorar, como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, un nuevo Ecuador del año 24-25. Marca una orientación estratégica hacia la sostenibilidad, la innovación y la reducción de brechas sociales. Este tipo de planificación permite tener un marco común, como menciona Godet. La planificación no busca predecir el futuro, sino construirlo mediante decisiones informadas. Sí, justo como lo dice Adrián. em, Ecuador primeramente se basa, o podríamos decirlo de alguna manera si se quiere, le hace caso al Plan Nacional, ¿no? Que es el más grande y donde se alinean también los ministerios, ¿no? Para cumplir o alinearse a ese plan. Después le siguen los PDOT, ¿no? Cantonales y también los parroquiales. Y la legalidad y legitimidad de esto, también se basa en el Código Orgánico de Políticas y Finanzas Públicas, donde establece que se debe cumplir y también se debe tener estos planes, ¿no? Para poderles asignar un presupuesto. Gracias, Darío, por esa información, pero en este punto discrepo un poco, es una opinión personal, ya que al menos como tenemos que enmarcarnos en el contexto nacional, al menos en el Ecuador, aunque la norma lo establezca, en la realidad muchas decisiones se toman por coyuntura política, como conocemos muchos, inclusive localmente, ¿no? Más que por una planificación estratégica que la hayan realizado previamente. Tenemos un ejemplo clarísimo dentro de la legislación ecuatoriana, donde vemos cambios bruscos en inversión social, cuando un gobierno cambia, cambia a otro o hay una transición.
incluso si el plan nacional anterior sigue vigente. Esto nos lleva a creer que la planificación dentro del Estado ecuatoriano termina siendo una formalidad más que un instrumento real que el gobierno pueda utilizar para llevar a cabo estos proyectos. Sí, David, en verdad tienes la razón, pero también ahí es donde entra ese enfoque prospectivo. Como decía Rivas, plantea que las planificaciones modernas no pueden limitarse a cumplir normas estáticas, sino que se puede llevar a futuros escenarios. Como sabemos, en Ecuador tenemos desafíos como el cambio climático, la transición energética o la digitalización del Estado. ¿Esto qué nos exige? Estos cambios nos hacen exigir que sea una planificación más flexible y basada en datos, ya que la planificación no se adapta a los contextos. Es evidente, es una evidencia de que si no se lo hace, se puede caer en un papel. Pero aún así hemos tenido ejemplos concretos, como le he dicho, donde la planificación sí ha guiado políticas públicas. La Estrategia Territorial Nacional 23 orienta decisiones en infraestructura vial y desarrollo productivo local. Además, el Plan Nacional promueve alianzas públicas privadas para fortalecer sectores estratégicos, lo que está alineado con el objetivo 17 de la Agenda 2030. Sin planificación sería imposible coordinar acciones tan complejas entre actores públicos y los privados. Sí, y aquí justamente es donde entra estos indicadores, por lo general midiendo el índice de pobreza o el índice de disminución de desempleo. Entonces, esto es muy importante, que siempre esto se haga con medidores y como lo dijo Thais, que vaya acompañado de datos, siempre para comparar y ver si tiene coherencia lo que se planifica con lo que al final se logra, ¿no? Muy bien, Darío, pero en este punto también deberíamos analizar la ejecución presupuestaria. Vemos que muchos proyectos priorizados en la planificación no reciben como tal, a la final de cuentas, el financiamiento adecuado. Esto refleja la debilidad institucional y esto refleja cómo la debilidad institucional y la inestabilidad política afectan la continuidad de estos proyectos. Es decir, tenemos la planificación, pero no existe como tal una gobernanza efectiva. De hecho, esto confirma la CEPAL en el año 2018 cuando afirma que la planificación en América Latina es más programativa, pero casi nunca llega a ser como tal operativa. Thais, ¿tú qué opinas sobre este enfoque? Sí, chicos, en verdad, sin embargo, eh, no quiero decir que la planificación no sirva, la verdad, sino que debe más bien fortalecerse. Como sabe, como dice Friedman, él decía que la planificación no es neutra, que siempre responde a un proyecto político. Y en Ecuador, la planificación busca alcanzar el buen vivir, ya que es un modelo alternativo al desarrollo tradicional. Así logramos articular la participación ciudadana, evidencia científica y la estabilidad institucional, lo que la planificación puede ser un verdadero motor de desarrollo, en verdad. ¿Ustedes qué opinan? Darío, Adrián. Yo opino que, de hecho, la planificación participativa es fundamental. La Constitución reconoce que los ciudadanos y todos debemos intervenir en la formulación de planes. Esto abre la posibilidad de construir políticas públicas desde los territorios y no solo desde el gobierno central, como suele ser. Cuando la gestión se apropia de la planificación, deja de ser un documento de técnica para convertirse en un proyecto de país para poder mejorar su desarrollo. Sí, y justo eso también, hay que hacer énfasis en que si hablamos de Ecuador a nivel de planificación, tiene buenas guías, ¿no? Como lo es el Plan Nacional, e incluso partiendo desde la Constitución de Montecristi de 2008, ahí nos dice sobre cómo se debe ejecutar esta planificación. Si también a eso le sumamos que existe el Código Orgánico de Planificación y de Finanzas Públicas,
Se puede decir que es bien fuerte todo este tema para ejercerlo, pero aquí lo que es la falencia del país es que no existe la transparencia y tampoco existe esa voluntad política para ejecutar todas estas leyes y planificaciones planteadas. Bueno, muchísimas gracias. En cuestión del tiempo, daré mi mensaje de conclusión. Excelente intervención de mis compañeros, ya que nos dan a conocer cómo se lleva a cabo estos procesos de planificación dentro del Estado ecuatoriano y cómo las instituciones lo garantizan. Mi conclusión es muy personal. Si bien es cierto que en el Ecuador existe como tal instituciones y normativas que garantizan o que están encargadas de garantizar que estas planificaciones y estos proyectos se den, mi conclusión es, al menos, que en la planificación en Ecuador, si bien guía las decisiones públicas, no guía en la medida que deberían, ¿no? Se nota que hay avances, pero aún persisten las brechas en la planificación formal y en la ejecución como tal de estos proyectos. Para mí, para mí, basándome en el contexto ecuatoriano, aunque existan estas instituciones, y estas que velen, que se garanticen la planificación, el desafío aún está en pasar, como bien dice la pregunta de este tema, en pasar finalmente y de una vez por todas ya del papel a la acción como tal. Ese sería mi mensaje final. Muchísimas gracias, Darío. Gracias, compañeros. Sí, chicos, Gracias a ti. y sí, chicos, para que yo también comparto esa opinión y el público que nos está visualizando, les quiero aclarar que la planificación no debe de verse como un requisito administrativo, en verdad no debería de ser eso, sino que la planificación debería ser como la columna vertebral para así impulsar el desarrollo nacional. En eso quería Yo hacer opino que énfasis en para cómo lo puedan visualizar. Yo opino que si lograríamos que las políticas públicas respondan de una forma coherente a lo planificado, el Ecuador puede construir un futuro más equitativo, sostenible e innovador. Y esa es mi opinión. Muchas gracias por esta invitación. Les agradezco nuevamente. Bien, chicos, yo les agradezco nuevamente también su intervención en este espacio, todo con la finalidad de que la ciudadanía o quienes miran este video comprendan un poco de lo que es la planificación y saliéndose de este aspecto un poco técnico, como ya lo dije, la Constitución, el Código Orgánico de Finanzas Públicas y todos estos órganos y guías, hace falta que se pase de la práctica, hace falta que pase de los libros, de los papeles a la práctica. Eso sería, chicos. Sí, estoy de acuerdo con usted. Comparto Ya, muchas totalmente, gracias, idea, chicos. Darío. Sí, Ahorita que me la esperemos que aguantaba, tenga loco. una correcta Un aplicación. poco. Que me la aguantaba, loco. Ya no aguantaba ese chis. Qué bien, bestia. Ya Oigan, nada, muchachos, muchachos, pero suerte con no arte. dijiste de lo que somos. De Ya no le contarse preguntaste eso. pasó. ¿Sí o qué? No, Ah. graba eso y después lo